a todos los centros en el ámbito nacional y en concreto en cada comunidad autónoma, desde enero de este año surgió la obligación, ¿no?, de que los alumnos, antes de asistir a las prácticas en empresa, pues tenían que tener adquirida la formación obligatoria en prevención de riesgos como cualquier trabajador, ¿vale? Ya, aunque fueran prácticas, tenían que estar así consideradas. Es cierto que en algunas comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, como puede ser aquí Madrid, desde el principio permitieron la posibilidad de impartirlo en teleformación, ¿vale? En sus convocatorias autonómicas y también en la iniciativa privada. Aquellos centros que hagáis certificados de profesionalidad en iniciativa privada, pues permitieron hacerlo online. Es cierto que el hacerlo online hay que hacerlo durante la formación para que antes de las prácticas pues el alumno haya superado, haya adquirido, ¿no?, o tenga ya superada esa formación en prevención de riesgos laborales de 30 horas. Surgieron algunas directivas, en concreto en el SOC. Ahora cuando proyectemos la presentación vais a ver que os he incluido las pantallas donde en el SOC se indica esta obligación que tienen los centros o que tienen los alumnos, que tienen las empresas, de cuando reciben alumno de prácticas tengan esta formación en prevención. Y es cierto que hacerla en teleformación pues mejora o facilita mucho la tarea a la hora de poder al alumno, ¿no? Le cuesta menos trabajo poder hacerlo cuando además son 30 horas y es un requisito que realmente es facilito, ¿no? Es como a cualquier trabajador. Vale, pues como os comentaba, aquí al principio de la presentación, seguimos adelante. Os comentaba, ¿no?, que aquí en la propia página del SOC, la GenCat, sí que en preguntas frecuentes, en concreto, se nombra o se indica en qué momento debe cursarse la formación en prevención de riesgos laborales y cuándo se puede convalidar, ¿no? Aquí tenéis toda la información, que es un poco lo que ya conocéis, ya sabéis, y en concreto se muestra que es una oportunidad, sobre todo cuando ya a partir de ahora en futuras convocatorias es posible que esas 30 horas se incluyan como horas de formación, pero durante este 2025 las horas de formación son las horas del certificado. Esto es como una masa más. Vale, pues seguimos con la impartir teleformación. Lo que incluye, ¿no?, es que la especialidad en concreto que marca es la FCOS 02, ¿no?, la que comentábamos de 30 horas, y que efectivamente se permite flexibilizar para que se pueda hacer en modalidad virtual, ¿no?, independientemente de que la modalidad que estéis cursando el alumno, el certificado o el grado C, sea en modalidad presencial. Con lo cual, antes de impartir una especialidad, todos los centros tienen que estar previamente inscritos, ¿no? Y en el ámbito de teleformación, hay que llevar a cabo un proceso de inscripción, y para ese proceso de inscripción es necesario contar con unos recursos, como pasa en formación presencial. Con lo cual quería enseñaros un poco cómo es el registro de entidades del SOC, ¿no?, para que un poco a grandes rasgos sepáis todo lo que necesitáis tener para poder impartir, en este caso, PRL en teleformación. Aquí hay una guía en el SOC, supongo que muchos la conoceréis. Hay una guía de el procedimiento que tienen que seguir las entidades de formación para acreditarse o acreditarse en certificados en modalidad presencial y teleformación, o inscribirse en especialidades en modalidad presencial y en teleformación. Estas instrucciones, bueno, os he puesto ahí el enlace, que no obstante esto, supongo que al final de la presentación os podrán compartir este documento para que también tengáis acceso a este programa que está en la página del SOC. En esta guía, continuamos, en esta guía del SOC, aquí pasamos pantalla. En esta guía hay varios puntos. El 4.2 en concreto detalla qué es lo que tienen que tener las entidades para poder acreditarse o inscribirse en teleformación. Son requisitos comunes, en muchos casos se diferencia solamente en una cosa, pero bueno, como veréis aquí en la parte de acreditación, es plataforma, es material virtual, es servicio web SOAP y es toda la documentación para luego poder impartir. Si nos vamos a la parte de inscripción, que es la que realmente hoy nos ocupa, para poder inscribirse en prevención de riesgos laborales en modalidad online,
hay que tener una plataforma con un servicio de seguimiento, hay que incluir el material virtual con el entorno de aula, con todos los elementos que la ficha, en este caso, de prevención de riesgo del FCOS 202 incluye, y además el servicio web de seguimiento, que es como un web service, un puente, ¿no?, que une la base de datos de la plataforma, los datos de la plataforma con los datos, en este caso, del SOC, ¿vale? Para que cuando los alumnos vayan impartiendo o vayan recibiendo formación, pues se vaya volcando esa información y el SOC, en este caso, sepa qué alumnos han superado y cuáles se matricularon pero no terminaron y demás. En resumen, tanto para la acreditación como para la inscripción necesitamos una plataforma que tenga servicio web. En ambos casos también hace falta el material virtual de acuerdo a los requisitos de cada una de las fichas. En el caso de certificados, pues de acuerdo a los certificados. En el caso de PRL, de acuerdo a PRL. Todo el tema de las actividades, el sistema de evaluación, que tienen que ser multimedia, con elementos descriptivos, resumen, glosario, en fin, una serie de elementos que marca en este caso la ficha de prevención de riesgos laborales, que tienen que estar incluidas en la plataforma y que son necesarias para poder luego impartir, ¿vale? Sí que es verdad que en el proceso de inscripción no hay validación, sí que lo hay en el proceso de acreditación de certificados. Tú presentas tu solicitud de certificados online y te lo validas, o sea, lo analizan el expediente y si está todo correcto te acreditan. En el caso de la inscripción, tú presentas toda la documentación, rellenas todos los campos, que son 4 cosas que lo voy a pasar muy por encima, que veremos ahora, y teniendo la plataforma con el servicio web, el SOAP, el Web Service, que hay una validación automática, si todo pasa ese proceso, firmas y al día siguiente ya apareces en el registro de centros en la especialidad que hayas solicitado, ¿vale? El proceso de inscripción es por declaración responsable, con lo cual va en automático, podemos decir, y la parte de acreditación hay un proceso de validación y se tarda más tiempo. En la parte de certificados, pues desde que se presenta hasta que os acreditan, pues pueden llegar hasta los 6 meses, que es el plazo máximo de respuesta por parte de las administraciones, y en el caso de inscripción, pues realmente, como os decía, es en automático. Continuamos. ¿Cómo se solicita la inscripción? Pues en este caso, en la guía que os comentaba dentro del SOC, pues hay un apartado donde te dice cuáles son los trámites que puedes hacer a través del SOC. En el caso de acreditación, pues hay un trámite de acreditación y en el caso de inscripción, la declaración responsable de inscripción que os estaba comentando. Si continuamos, ahí te lleva a un enlace web, que es el registro de entidades de formación para el empleo dentro del SOC. Aquí ya, si pinchamos en este trámite, en el trámite de inscripción, aquí ya saltas, nos vamos a la siguiente pantalla, y aquí ya dices pues que quiero iniciar el procedimiento de inscripción y al darle a iniciar te vas ya a sede SEPE. Sería la siguiente pantalla que nos encontraríamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que aunque sea a través del SOC, desde donde entréis para poder solicitar esa inscripción, al final es el aplicativo de gestión de registro de centros del SEPE, es un aplicativo que se creó en el año 2015, el que recoge los datos. ¿Para qué? Para que el censo, que va a ser censo de centro inscrito para teleformación en el SOC, sea el mismo número de censo que sería aquí en el ámbito SEPE, porque realmente al ser teleformación, pues podríais llegar a impartir en otras comunidades autónomas si en este caso PRL es 100% teleformación. Aquí continuamos. Aquí en el SEPE también hay una guía de todos los pasos que hay que seguir en el procedimiento de inscripción. En concreto, seguimos en el apartado, pues en el apartado de qué requisitos, pues por una parte, la plataforma que veíamos que ya nos lo indicaba la guía del SOP, el material virtual y el servicio web de seguimiento son los requisitos imprescindibles para poder ser entidad inscrita en el registro de centros. Aquí, dentro de los diferentes apartados, ¿no? Te dice, pues efectivamente, que toda la información que vas a aportar que es correcta, pues que modalidad de teleformación, pues que se hace por medios electrónicos y, bueno, pues que la presentación da lugar a una inscripción para impartir, ¿no? Con lo cual, antes de impartir, hay que inscribirse. Seguimos. Dentro de esta inscripción hay un apartado pues, que tiene que ver con lo que es la plataforma de teleformación. No vale cualquiera porque tiene que tener todos los requisitos que marca la normativa que habíamos visto, ya no solamente técnicos desde el punto de vista visuales, digamos, como también tecnológicos pues de alumnos concurrentes,
el hosting tiene que permitir todo el servicio web, tiene que tener contemplado que no haya caídas de pico, por muchos picos de alumnos que haya. Como os decía, tiene que estar 24 horas. O sea, hacen también pruebas para que la plataforma y el hosting pues sea una plataforma de acuerdo a lo que ellos entienden tiene que tener un centro para estar inscrito en este caso, ¿vale? En la siguiente pantalla ya o se solicitan, ¿no?, lo que es la URL de la plataforma con unas credenciales de acceso al servicio público estatal, que eso ya se queda grabado como ligado al número de censo, ¿no? Con lo cual, igual que en la modalidad presencial, ¿no?, el censo se liga a una dirección física, a la calle diagonal, número tal, o lo que sea, la dirección que sea, y ahí es el espacio que está acreditado con ese número de censo. En el caso de la teleformación, el número de censo que se crea se vincula a la URL de la plataforma y a la URL de seguimiento, del SOAP que os decía, como algo ya fijo, ¿no?, que va unido. Y ya cualquier modificación que se añadan especialidades o se añadan certificados va ligado a ese número de censo, a esa URL de plataforma y a esa URL de seguimiento. En la URL de seguimiento, aquí sí quería que supierais, ¿no?, porque hay un validador, ¿veis? Hay un autovalidador. ¿Qué significa? Que si la plataforma no está bien configurada y el servicio web no está bien configurado de acuerdo a toda la normativa, a todos los requisitos técnicos que exigen, no pasáis, no conseguís ni siquiera firmar la declaración responsable, con lo cual no podríais luego impartir porque no conseguiría la inscripción. Que esto es lo que quería también que supierais, que seguro que muchos lo sabéis ya, que aunque sea una declaración responsable, no es yo pico datos y me voy, no, hay un validador que si no pasas, si técnicamente los datos de la plataforma del servicio web no están bien construidos, digamos, de acuerdo a sus requisitos, el SOAP va a dar error y nos va a dejar presentar, no vais a poder firmar, ¿vale? Efectivamente, y el paso que en este caso tendríamos que dar es luego ya seleccionar la especialidad, en este caso el FCOS 02, base de comprensión de variables, porque es en la especialidad que entiendo os interesa escribiros para poder luego impartirlo cuando impartáis certificados de profesionalidad o grados T en presencial. Bien, pues vista esta parte, ¿no?, que quería así pasar más o menos rápido, pero para que fuerais conscientes de, ¿no?, un poco el recorrido que hay que hacer. Y este recorrido es verdad que para llegar a tienes que tener, ¿no?, la plataforma, tienes que tener el web service, tienes que tener los contenidos. Hay que cumplir con los requisitos, ¿no?, para poder pasar también ese validador. Aquí avanzando en este ámbito, todo esto cuando ya impartáis también se traduce en una serie de evidencias, ¿no?, que os van a mirar, ¿no?, porque tiene que cumplir la plataforma en cuanto al acceso a los contenidos, en cuanto a la estructura de herramientas y comunicación que marca la ficha y marca también la normativa de centro inscrito, y toda la parte de evaluación y soporte para que todos los datos se registren correctamente, ¿no?, y por eso tenga esa validez. Esta es esta pantalla, ¿no?, que es este esquema, que seguro que lo habéis vivido. Si impartís teleformación son cosas que os suelen preguntar o que suelen ver, son las evidencias que cuando se inspeccionan en teleformación nos solicitan, pero bueno, yo no quería dejar de plasmároslo porque al final hay que cumplir requisitos para inscribirse, pero que también hay que cumplirlos también para cuando se imparta, ¿no?, para impartir con garantías y que todo vaya a ir bien. Aquí nosotros en DGF tenemos mucha experiencia y sabemos que aunque esto evoluciona y cada vez pues piden más cosas, pues por ejemplo a veces ahora piden las IPs de los alumnos o piden diferentes informes y demás, ¿no?, pues que es normal que al final esto vaya evolucionando y que según la iniciativa se tengan que mostrar los datos de una manera, pero que al final los datos en cuanto a evidencias pues son todas estas las necesarias, ¿no? Pasando a la siguiente pantalla. Ay, perdonad. Bueno, en la siguiente pantalla vamos a ver también toda la parte ya a nivel de datos que os comentaba, ¿no? Aquí os pedían lo que decía, las IPs de los participantes y el número de actividades, que las funciones del tutor, porque también necesitan ver la actividad tutorial para poder conseguir pues que el tutor tenga su función docente, que no sea un robot, que no sea una IA, en fin, estas cosas que también cada vez pues, ponen más el foco, pues sabiendo que cada vez hay más formas de sustituir al tutor o la función tutorial, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de formación subvencionada
o formación, digamos, que incluye una acción tutorial humana, ¿no? Que en muchos foros seguramente habéis escuchado, ¿no? Realmente es importante que tengáis muy, muy presente, ¿no? Que la plataforma tiene que grabar toda la interacción tutor-alumno y toda la interacción de registro de actividades de evaluación para poder ver que el curso se ha desarrollado con todos los elementos necesarios. Em, ¿Cuál es la solución de GF para poder impartir teleformación? Bueno, aquí la plataforma de teleformación, os he preparado aquí unos pantallazos, ¿no? Del entorno, ¿no? Aquí, bueno, por un lado la plataforma es personalizable en idiomas, veis que todo el entorno de arriba pues está en idioma catalán. Aquí el aula, pues según la normativa de los certificados, pues bueno, perdona, de la especialidad, pues tiene que tener una serie de bloques. Los normales es el de información, el de contenido, el de actividades, foros y chat, como elementos colaborativos, otros recursos adicionales que podéis incluir y toda la parte de cuestionarios que normalmente son cuestionarios de satisfacción o otro tipo de cosas de la calidad o demás. Em, Entrando ya en la parte de información del curso, aquí lo que se pide también es eso, ¿no? Toda la parte de un vídeo presentación del curso, los objetivos del curso. Esto es algo ligado a lo que es la propia especialidad, ¿no? Estos son elementos que os solicitan cuando os inscribís y que os decís que tenéis cuando os inscribís y que, por supuesto, cuando impartís deben estar. En cuanto al entorno, en cuanto al contenido, pues en este caso, nosotros en DGF siempre establecemos los contenidos por los diferentes bloques del curso. Entendemos que para la propia ejecución es lo mejor y realmente para la propia el seguimiento, de cara a los alumnos, a los formadores, a todos, ¿no? Pues es un poco la forma lógica de conseguir esto. Las actividades, pues sabemos que las actividades de evaluación pues, tienen que estar definidas en un bloque externo dentro del entorno porque efectivamente han de registrarse en los informes después y por eso la plataforma de GF y nuestra experiencia es que está la estructura que normalmente necesitan ver cuando hablamos de una especialidad formativa, en este caso el FCOS 02. Y por último, la parte colaborativa que os decía de foros de chat, que es importante que haya cierta interacción, sobre todo profesor-alumno, para que esa función tutorial sea claramente registrable y no puedan pensar que lo está haciendo un robot o que se hace sola y demás, ¿no? Porque al final tiene que haber un tutor humano el que esté detrás, ¿no? Aunque haya una tarea de dinamización automática y demás, ¿no? Esta es una parte que quiero recalcaros porque cuando hablamos de teleformación, muchas veces parece que todo va en automático, siguiente, 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 y que el alumno va solo, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de especialidades formativas, tiene que haber una función tutorial que se muestre. No hace falta que esté minuto a minuto con cada alumno, pero sí que haya unos registros mínimos que den muestra, ¿no? Que puedan demostrar, en el caso que os lo requieran, pues que esa tutor ha hecho su trabajo, ¿no? Ha hecho su labor tutorial. Vale, y luego recursos adicionales, lo que os decía, aquí muchos profes pues meten, además del glosario, resumen y cosas que realmente vienen asociadas a la ficha, pues meten otros documentos adicionales que normalmente enriquecen el curso y suelen ser útiles para todos los alumnos. Quería mostraros también una serie de informes, ¿no? Que dentro de la plataforma de GF hemos desarrollado pensando un poco tanto en la función del profesor como la propia coordinación de los centros, como la propia labor de los inspectores que puedan ir a ver, ¿no? Cómo va el curso, cuándo entró por primera vez cada alumno, cuándo fue el último, cuántos registros han generado, cuánto tiempo tiene acumulado, qué parte de los contenidos han visto, mensajes del tutor, mensajes en foros, en fin, todo lo que normalmente en esta foto es lo que suelen ver tanto los inspectores como creo que es útil para los centros a la hora de controlar cómo van los grupos, ¿no? Este informe lo tenemos elaborado desde DGF a medida, es verdad que también que evoluciona y que a partir de ahí además hay un montón de informes más, como os muestro, que la plataforma integra pues de fruto de la experiencia que hemos ido viviendo pues durante todo este tiempo. Y a partir de aquí, uy,
dentro del entorno, de cara a los alumnos, ya cuando ya vamos a impartir, pues en la parte de la derecha pues se pueden incluir más bloques, pues el calendario, el progreso y demás. Cuando hablamos de PRL, pues este curso debería estar abierto durante un periodo grande, ¿no? Para que si el alumno empieza el primer módulo, pues tenga abierto este curso hasta la fecha, hasta que termine el último previo al módulo de prácticas. Aquí en calendario se lo podéis configurar y también podéis ver de una manera muy intuitiva el progreso del alumno, pues si tiene todo en rojo es que no ha hecho nada, si lo tiene en verde es que ha hecho cosas. Este tema creo que os ayuda mucho tanto al alumno como a los docentes a la hora de ver cómo va cada uno para poder animarles a continuar. Aquí la plataforma de GF está muy desarrollada y está muy orientada a soluciones pensando sobre todo en formación subvencionada, pues cuáles son las reglas del juego, la importancia de que el alumno termine, la importancia de ver práctica rápidamente cómo vais y en ese ámbito continuamos. En ese ámbito tenemos desarrollados diferentes servicios, ¿no? Que incluyen tanto la plataforma como el servicio de habilitación e inscripción, que por supuesto os ayudamos a conseguirlo y en este caso de la mano de CAT, pues será un placer para nosotros que muchos centros os inscribáis en prevención de riesgos laborales, pero además también esta plataforma nos sirve para otro tipo de iniciativas. Podéis impartir en convocatorias, en programada, en formación privada, como elemento repositorio formación virtual vía Zoom, por ejemplo, con un plugin que os integramos para que podáis utilizarle, que los alumnos se loguen a través de la plataforma y accedan a cada una de las sesiones que programéis y luego se descarga un informe de cada sesión como un parte de firmas, ¿no? Un parte de asistencia que también nos exigen. O sea, la plataforma de GF está muy pensada para centros de formación que impartís diferentes iniciativas, pero también para otro tipo de formación como puede ser privada o, como decía, incluso oposiciones. Además, pusimos en marcha este año una solución, un DGF Manager, ¿no? Desde donde se liga la plataforma de GF y de donde podéis interactuar con nosotros, tanto como para hacer pedidos, solicitudes de servicios, como para que os podamos prestar soporte. Y una parte muy importante es la parte de seguimiento y control. Incluye un informe de analítica de datos, ¿no? Que se liga a la plataforma para que desde el perfil de centro, de gestor de centro, de dirección de centro, tengas una visión muy completa de todos los cursos que están en marcha, si todo a nivel global, qué alumnos están en peligro porque no están terminando a tiempo, qué alumnos se podría incluso mandar un correo desde el propio aplicativo para decirles, oye, ya no función tutorial, sino como en automático de, oye, no te has conectado los últimos días, qué alumnos están en peligro porque no acaba el curso y no han hecho las evaluaciones, con unos paneles de control, unos dashboard que realmente está muy ligado a la ejecución que hagáis dentro de la plataforma de GF, ¿no? Y esto entendemos que os ayuda mucho a tener el pulso cuando empezáis a tener muchos cursos, empezáis a acumular mucha formación o tenéis muchos grupos para que a nivel global veáis un poco rápidamente si hay alumnos en riesgo o cursos en riesgo o no los hay. En este caso, o sea, porque aquí faltan cosas por montar, queremos, desde DGF, llevamos, como os decía, 13 años en el sector. La idea de DGF nació para acompañar a centros que impartían precisamente certificados en modalidad presencial, porque en aquel momento, en 2013, los centros sí tenían sus instalaciones presenciales, sí tenían sus profesores, compraban los libros en las editoriales, pero eran los dueños, ¿no? De su URL, de su campus, de su centro de formación presencial, ¿no? Pero no había ese modelo en el que los centros pudieran tener su propio centro de formación virtual, donde pudieran dar de alta a sus propios alumnos, donde pudieran crear sus propios cursos, como hacéis en los centros presenciales, y de una manera ágil, ¿no? Y realmente podríais tener esa posibilidad de tener esa independencia y que vuestros datos de vuestros alumnos no fueran a otras URLs que de alguna manera incluso podían ser competencia vuestra. Continuamos con esta pantalla. De esta manera, lo que arrancamos fue pensando en buscar una solución para aquellas academias, aquellos centros que estaban acreditados en presencial en certificados de profesionalidad y ayudamos a crear una plataforma que cumpliera con lo que el SEPE exigía para ser centro acreditado en certificados online y que también incluyera, ¿no? Toda la parte de especialidades que se ha ido desarrollando en todo este tiempo. Continuamos. Aquí tienes que darle varias veces, sí.
Con lo cual, os animo a todos, ¿por qué inscribirse? Porque efectivamente inscribirse en Teleformación te abre puertas. Realmente inscribirte, ahora en concreto, todo el tema de InfoApp, ahí en Cataluña os lo han solicitado, ¿no? Aquí en Madrid lo solicitaron ya hace unos años, que los centros para poder ser beneficiarios en especialidades en el ámbito autonómico tenían que estar inscritos ya en el registro, con un censo, con una plataforma y demás. Este año en la convocatoria estatal también se exigió. Y realmente a partir de aquí creo que ser centro inscrito es una oportunidad. Tenemos nosotros en DGF pues cientos de centros acreditados, muchos de ellos a veces utilizan la acreditación, otras veces no, otros están inscritos en chorrocientas especialidades por si acaso las necesitan, ¿no? Realmente en el ámbito de los certificados está claro que todos los centros que están impartiendo, tanto en presencial como en teleformación, están ya utilizando el recurso de hacer prevención online. ¿Por qué? Pues porque es más barato, porque es más rápido, porque es más fácil para el alumno y porque verdaderamente facilita cumplir el objetivo de que el alumno llegue a las prácticas con la prevención conseguida. Con lo cual, en DGF, además, os ofrecemos, además de esa solución de prevención, os ofrecemos otro tipo de soluciones que con la plataforma DGF vais a poder conseguir en el caso que tengáis otras necesidades o que podáis dar otros saltos, ¿no?, a otro tipo de formación online que podáis impartir. Las ventajas de nuestro canal de DGF es efectivamente, ¿no?, es simplificar que desde una sola acción de compra podáis tener acceso a un montón de contenidos online para toda la formación online que impartáis una vez tengáis la plataforma, sea de la editorial que sea. ¿Eso qué significa? Pues que en vez de tener que llamar a 8 proveedores, pues desde DGF vas a tener acceso a un amplio catálogo porque tenemos más de 40 editoriales. Además, toda la parte de soporte, si algo os pasa, que algún contenido se despliega, lo que sea, pues en un solo canal, da igual el contenido de qué editorial sea, pues nos vais a poder hacer la consulta y demás. ¿Qué deriva todo esto? Pues que además de un único pedido, un único soporte, pues tendréis una única factura que también simplifica mucho el proceso de compra y de seguimiento de todas las facturas. Con lo cual, con toda esa unión realmente yo creo que y estamos muy orientados a la actividad de los centros porque realmente entendemos también pues, que las normativas cambian, que es las justificaciones económicas, que, o sea, un montón de cosas que le pasa a este sector y que no les pasa a otros, ¿no? Y ahí somos muy permeables y muy conscientes de toda esta situación, igual que la parte de inscripción que os sucede. Tenemos un montón de editoriales, como os decía, con lo cual incluimos el catálogo de un montonazo de editoriales que está en crecimiento. Cada vez son más editoriales las que quieren formar parte de nuestro escaparate, porque es verdad que facilita mucho la compra a los centros y, por suerte, son muchos centros los que confían en nosotros durante todos estos años. Aquí es muy importante que sepáis también que para nosotros es muy importante la respuesta humano a humano, ¿no? Y como os decía en la parte de tutorización, ¿no?, que sea un humano el que conteste a un alumno es necesario. Para nosotros es primordial el contacto con el centro. Nos gusta hablar directamente con vosotros, poder ayudaros en todo, adelantaros, incluso si tenéis dudas con una normativa que sale. Al final nosotros participamos en un montón de foros y de reuniones con la administración, con otros compañeros de sector, en fin, que de alguna manera nos gusta compartirla con vosotros y a su vez, ¿no?, que vosotros nos digáis cuáles son vuestras necesidades para también poder ayudaros a llevarlas a cabo, ¿no? En la propuesta exclusiva de asociados, ya centrándonos un poco en lo que entiendo que necesitáis para poder inscribiros, aquí os he plasmado un poco las tarifas que tenemos de DGF, que a lo mejor algunos de vosotros ya las conocéis porque hayamos contactado con vosotros en alguna ocasión y demás, ¿no? Lo que es la plataforma de teleformación, lo que es la instalación, son 590 euros y el pago sin IVA, y el pago es una vez, ¿no? Esto una vez que la contratáis, se hace el pago una vez, que se hace toda la instalación, se incluye toda la configuración y demás, y solo se paga a la contratación. En este caso, por ser asociados de K-Formación, tendréis un descuento del 50%, con lo cual la plataforma solo os quedaría en 295 euros.
Y luego está la parte de hosting anual, que es donde está alojada la plataforma, donde está el web service, donde realmente se canaliza. Aquí solamente son 590 euros al año, que si le dice entre 12, pues es una cantidad muy pequeña, pero que realmente este hosting, que es el hosting básico, tiene hasta 30 gigas de espacio, o sea que aunque metierais contenidos vuestros, aunque tuvierais, os daría para varios años, ¿vale? O sea que hay el servicio que la mayoría de los clientes con este hosting tienen suficiente para poder desarrollar su actividad. Lo que es el entorno del curso que os enseñaba, ¿no? Lo que es integraros el curso de prevención para la inscripción. Aquí efectivamente el coste está ahí, son menos de 30 euros, pero que bueno, que por ser que centros CAT también nos aplicaríamos un 100% de descuento y eso os incluiría en la plataforma ese entorno con los usuarios SP matriculados para el proceso de inscripción sin coste, ¿vale? Todo eso lo haríamos en el proceso de instalación de la plataforma sin coste para asociados e incluiría el acceso a los contenidos para el perfil de administrador de la inscripción y un usuario administrador vuestro, porque si queréis también ver los contenidos. Y luego ya cuando tuvierais la inscripción, por la parte de cada alumno que entrara, como si fuera el libro en la parte presencial que os decía, pues serían 18 euros la tarifa del contenido por cada alumno. Todos los precios son sin IVA que les daréis para impartir. En definitiva, ahora mismo, para abordar el proceso de inscripción y tener ya la plataforma activa, que efectivamente ahora veremos los timings, pero es un proceso realmente simple y una vez que tiene la plataforma activa, aunque lo utilicéis para inscribiros y pasar el validador, esto que os había enseñado, también os sirve para hacer formación programada, que estamos a final de año, formación privada, otro tipo de necesidades que os puedan surgir y que digáis, pues mira, esto lo puedo hacer a través de la plataforma que tengo, porque ya la vais a tener y es una herramienta que deberíais intentar sacar el máximo partido, ya que la vais a tener disponible durante los 12 meses desde que la contratéis. ¿Qué incluye todo esto? ¿No? Pues incluye todo el tema del SOAP que os comentaba, el web service, para poder pasar el validador y poder inscribiros, certificado SSL, todos los módulos adicionales de GF que os he enseñado, todos los informes, bueno, todo lo que está orientado tanto a la especialidad formativa como a otras iniciativas de formación según nuestra experiencia, el acceso al manager de GF, a la herramienta que os decía de analítica de datos, de qué riesgos tengo en la impartición que estoy haciendo en la plataforma. Todas las actualizaciones pues, de cambios de versión, de mejoras que vamos haciendo, ahí se os va avisando, oye, vamos a hacer una actualización, está prevista para tal día, tal hora, os viene bien, ¿no? Pues mira, es que este día tengo un montón de cursos, pero en tal otro día no, justo ya no voy a tener ningún curso activo, vamos a hacerla en este periodo y demás, ¿no? Con lo cual, todo eso son actualizaciones que vamos haciendo, las vamos haciendo uno a uno, no son actualizaciones masivas, más allá de cosas masivas que las hacemos por la noche y no os enteráis porque son temas como muy rápidos, ¿no? Que no interfieren en un cambio importante y no requieren parar la plataforma. Por supuesto, todo el soporte y el mantenimiento, cualquier duda, cualquier incidencia que haya, en fin. Me acuerdo el día del apagón, que todo el mundo, pues la plataforma y con suerte conseguimos que se mantuviera activa, ¿vale? Con independencia que en España estábamos todos apagados, o sea que ahí tenemos también una serie de planes de contingencia para que la formación no pare, ¿no? Aunque surjan contingencias en nuestro entorno. Y como os decía, incluiremos todo el entorno para esta especialidad con acceso a los contenidos para el procedimiento de inscripción. ¿Cuál es la puesta en marcha? ¿No? Venga, lo voy a hacer porque para el FOA me lo van a pedir y aunque ahora mismo para mañana no lo vaya a impartir, lo quiero tener para si me surge que doy para mañana. Esto, como os digo, pasó en enero, que de repente doy para mañana había que hacer el PRL y doy para mañana tuvieron que hacer todo este proceso, ¿no? Con lo cual, se lo podemos hacer con calma y que además podáis ir viendo la plataforma para otro tipo de iniciativas, pues genial. ¿Cuál es el proceso? Pues una vez que toméis la decisión de querer contratar la plataforma de GF para inscribiros en este módulo de prevención, omitiríamos el pedido, os pediríamos los datos de alta y demás, una parte cerrada la parte administrativa y aceptado el presupuesto con la regularización del pago de la cantidad que hayamos visto, os solicitaremos un dominio o un subdominio, porque como os decía, la plataforma vais a ser vosotros los administradores, sería vuestra, sería en propiedad. Una vez que terminemos todo el proceso de instalación, os daríamos un usuario admin y si ese usuario admin cambiáis la contraseña, ya sois vosotros los que vais a administrar en la plataforma. Muy mal comparado en el terreno presencial, es como que hacemos la obra, dejamos todo por dentro y una vez que os damos la llave para entrar por la puerta del centro, nosotros ya no podemos entrar, solo entráis vosotros y dentro ya vosotros decidís qué es lo que cursos queréis hacer, ¿vale?
Con lo cual es muy importante que el dominio o el subdominio que sepáis que es vuestro. Si mi dominio de mi centro es Academia Gema, pues podría ser campusvirtual.academiagema.com o elearning.academiagema.com o formación online, el que queráis, ¿no? Y esto sería hablarlo con vuestro servicio web, que realmente vosotros defináis qué URL es la que más os interesa de cara a que va a ser la que el alumno va a teclear cuando vaya a entrar y es la que va a aparecer ligada a vuestro censo, que puede ser algo que efectivamente no sea algo comercial o algo útil que pueda ligarse bien al campus que queréis trasladar. Se haría un contrato y el contrato de la plataforma es necesario y de hosting porque en alguna ocasión os lo han solicitado para temas de, pues eso, de subvención, para incluso auditorías internas, o sea, está ligado el servicio porque además es un servicio anual donde la plataforma es vuestra y hay todo el tema del GPD, en fin, todo esto queda bien regulado. Comenzaría la instalación y en la instalación, además de la URL que ya os hemos solicitado, pues os pediremos el logo para la página inicial, que se vea la imagen que vosotros nos trasladéis de vuestro centro, con todo el diseño así que queremos de cómo son las páginas de inicio de las plataformas. Y una vez que terminemos, en 2 o 4 días, desde que, digamos, regularizáis el pago y aceptáis el presupuesto, y si tenéis el subdominio ya pensado y los logos preparados, en 2 o 4 días normalmente están integradas las plataformas y a lo mejor en este caso si es con el aula del entorno, pues a lo mejor un día más. Pero vamos, que pensad que en torno a una semana podríamos nosotros tener la plataforma ya instalada para que vosotros a partir del día siguiente podáis empezar a utilizarla o podréis registrarla en el registro para inscribirla y poder ser centro inscrito en esta modalidad, en teleformación. ¿Qué consejos de DGF, ¿no? Nuestra experiencia, ¿no? Que seguro que muchos ya la sabéis, ¿no? La importancia de cumplir los requisitos, ¿no? Nosotros en DGF sí que somos muy rigurosos en este aspecto. De hecho, la charla que os he trasladado también es charla técnica, porque realmente la parte técnica es muy importante, la parte de requisitos es fundamental. Hacer las cosas bien nos da mucha paz a todos, a vosotros, a DGF, y a nosotros siempre nos gusta que tengáis bien la información para que si se hacen bien las cosas, cualquier inspección, cualquier requerimiento es siempre muy fácil de contestar, no nos quita tiempo y realmente facilita mucho la tarea y nos da mucha paz, ¿no? Con lo cual a nosotros en DGP, si la línea de la norma nos gusta estar como 1 kilómetro por dentro, es verdad que os decimos dónde está la línea de la norma y somos muy tenaces, ¿no? A la hora de estar muy al día de cuál es la normativa que aplica, estar muy implicados en la evolución de los requisitos en cada territorio, en cada proceso y también quería trasladaros, ¿no? Pues que eso también os podéis aprovechar de ser cliente de GF en ese sentido. Es verdad que como todo evoluciona y demás, pues hay que estar al día y lo único que quería que sepáis es que en este caso, en la parte de plataformas, SOAP y hosting y contenidos de inscripción, tenemos muchísima experiencia. Hemos vivido todos los cambios normativos desde 2013, 2017, cuando vamos con las comunidades autónomas, luego después los grados 3, cuando ha pasado educación en 2020, cuando luego en 2022 sale publicada toda la normativa de FP, toda la parte de ministerio, del SEPE, en este caso, en vuestro caso, el SOC. Todo esto lo hemos ido viviendo y también quería trasladaros que en el caso concreto de SOC sí que hemos tenido centros que han tenido requerimientos del proceso de inscripción, ¿vale? Es una cosa que no nos ha pasado en otras comunidades autónomas porque es una declaración responsable, pero en el SOC sí que hemos tenido algún centro que estaba inscrito en X especialidades y no estaban en la plataforma, con lo cual pues, también quiero que seáis conscientes de que si queréis dar el paso, nos vamos a ofrecer todas las garantías porque efectivamente la experiencia la tenemos. Así que agradeceros a todos vuestra atención. Paul, no sé si quieres comentar algo porque realmente yo creo que es una buena oportunidad para todos. Gracias a Kat por esta ventana de oportunidad y por supuesto con el ánimo de hacer las cosas súper bien, de animaros a todos porque de verdad que es algo habitual ya que los alumnos que van al módulo de prácticas hagan esta formación en teleformación. Entendemos que es una solución que agiliza, que es bueno para el alumno, que es fácil para el tutor, simplifica al centro y que cumple todos los requisitos como os he tratado de demostrar. O sea que con todas las garantías desde DGF estamos dispuestos a ayudaros.
Muchas gracias, Gema. Yo creo que la explicación ha quedado muy clara. Nada, yo simplemente concluir eso, ¿no? Que al final lo que hemos intentado desde CAT es, bueno, intentar proponer una solución para una duda que quizá nos teníamos muchos y cómo era el proceso, qué teníamos que hacer, qué coste tenía. Creo que eso más o menos queda claro. Al final hemos evaluado diferentes proveedores y al final también hemos elegido DGF por varios motivos, ¿no? Uno es importante que cuando hacemos todo esto alguien pueda ayudarnos en el proceso, porque por sencillo que pueda ser, cuando tienes un requerimiento, cuando tienes problemas de cómo hacerlo, es bueno que alguien te ayude y eso lo hacéis. Después, creo que también era importante tener una plataforma, evidentemente, pero que también se pueda en el mismo pack ofrecer el contenido, ¿no? Un poco llaves en mano, porque si no, coges la plataforma, pero luego te tienes que buscar un proveedor. Bueno, aunque no es un proceso difícil, ¿no? Porque la plataforma de GF al final está basada en Moodle, pero bueno, tienes que instalar el contenido, bueno, es un proceso más que tienes que hacer, ¿vale? Y después porque al final teníamos un precio competitivo que además, pues bueno, hemos podido pactar unas ventajas para los socios bueno, pues creo que también está bien. A partir de aquí, ya te digo, nosotros lo que hacemos es eso, presentar una posible solución. Es una herramienta más, porque no es imprescindible tenerlo, pero es una herramienta más para poder ejecutar pues bueno, todas las convocatorias que puedan llegar a partir de ahora. Bueno, tener una alternativa más a la ejecución, ¿no? Habrá gente que optará por igualmente ofrecer el PRL en presencial, pero es una solución más, ¿vale? Que quizá pues vale la pena tenerla contemplada. Nada, yo ahora si alguien tiene alguna duda, es el momento, ¿vale? También comentaros que pues podéis, bueno, los que tengan interés pueden directamente contactar con DGF. Nosotros enviaremos un correo recordando datos de contacto y todo y explicando, bueno, recordando un poco los precios que nos has puesto aquí, ¿vale? Para que la gente lo tenga. Y nada, ya te digo, si resolvemos estas dudas y aquí acabaríamos, ¿eh? No sé si alguien tiene alguna duda. No hay ninguna publicada por de momento Espera, en PIR. Sí, María Àngels aixeca la mà. No sé si li has Ah, donat tu accés. esperem, espera un moment, aleshores Pots parlar, Maria Àngels? No, Està espera, que estàs silenciada. mutada, un moment. Un segon, sisplau. Espera un moment. No, espera. Espera, Maria Àngels. Ara crec que pots parlar. no, No? Ahora sí, hola, buen día. Ah, Hola, muy buen bien. día. Hablo en castellano, así me entiende Sí, por también Gemma. favor. Hola, no, solo Gracias. una cosa, yo había escrito la pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. A lo mejor lo tenía que haber puesto en el chat, pero nada, no. solo quería preguntar una cosita. Y es que el precio o sea, el acceso a los contenidos de prevención de riesgos, en este caso, ¿está incluido en el precio que nos has pasado o es aparte? ¿El precio que nos habéis pasado, los costes, son de acceso a la plataforma solo o incluyen el acceso a los contenidos de prevención de riesgos? Claro, el precio por la plataforma y el hosting que os mostraba es por lo que es el centro, ¿vale? Como si lo que os comentaba un poco en analogía con la formación Sí, presencial. Yo te he hecho la obra por el centro, ya te he puesto incluso el aula para que si entran a ver que la inscripción es correcta, pues que esté todo bien, pero no es para alumnos, ¿vale? Es el precio para la plataforma. Y luego sí, por cada alumno que entrara, el precio estaba ahí, espera que no sé cuál sí, era exactamente. lo he visto, eran Eso es 18 por alumno, euros. 18 euros por Pero, alumno, exactamente. pero esto era un usuario, o sea, el Sí, usuario por alumno. sería como el precio del libro, o sea, muy mal Vale, comparar en o sea, analogía con lo presencial, es como por una accederías parte es el al... centro y por otra, por Exacto, cada alumno, por cada libro que le entregas a cada alumno son 18 euros por cada libro. exacto. Y vosotros, perdonad, ya con esto acabo, tenéis otros contenidos, entiendo, solo de este de 30 horas de prevención de riesgos.
De prevención de riesgo ¿O no? tenemos varias. Del FCOS que cumple con los parámetros SEPE por nuestra experiencia, Sí, lo que os piden, este sí cumple, que es el que tiene ese importe. Pero para otros PRLs de formación programada, de privada, sí. tenemos otros precios, Y por evidentemente, sí. tanto, cada alumno, por cada libro, como decías, tendría un precio determinado. Claro, eso Vale, es. Una vez que tengas la queda plataforma, claro. imagínate que tuvieras, yo qué sé, otro curso de lo que sea, que no se me ocurre, de atención al cliente, y lo quieres hacer Sí, una parte online, lo quieres hacer mixto y otra parte presencial, imagínate. Pues sí, la parte online sería elegir dentro de nuestro catálogo el curso que por sí. duración, por temario, por precio, te encaja en el curso que quieres impartir según tus alumnos, la Ya. formación que vas a impartir. El catálogo es muy amplio. Y es verdad que hay precios de todo. Tenemos contenidos desde 0,20 euros hora, me parece, 0,25, y hay algunos que están en torno a 2 euros hora, porque son contenidos ya que incluyen otras tecnologías, con más vídeos, o sea, en fin. Pero ahí, desde DGF, como el Entiendo. catálogo es tan amplio, os damos la oportunidad de poder solicitar demos, porque entendemos que Sí, quiero hacer un curso de atención al cliente que ponía y cuál es el que yo quiero elegir. Entonces podéis decir, bueno, pues dame acceso a ver a este y este. sí. Vuestro profe Entiende. mira, pues el que me cuadra mejor es este, porque mis alumnos tienen este perfil Vale, o porque lo van a utilizar para esta formación, están para esta vale. otra cosa, para que podáis vosotros valorar realmente el contenido antes de ponerlo en marcha el curso, vaya, Y que una podáis última evaluarlo. cosa que se me ha ocurrido ya, lo último. Claro, yo entiendo que con la nueva con los, nomenclatura, digamos, por decirlo de alguna manera, que el SOC le otorga ahora la formación, teleformación, que entiendo que es virtual y síncrona. Creo que continúa. O sea, esto no te exime de tener el alumno el profesor en el aula. O sea, esto que ahora nos recomienda la Generalitat de Sí. hacer la prevención de riesgos en teleformación, en realidad se refiere a lo que antes llamábamos aula virtual, ¿no? O sea, Bueno, tienes es que los libros, aquí necesitas un profe. con la terminología hay complejidad, ¿vale? Normal, o sea, lo que cuando hablan virtual, virtual para el ámbito de educación, ¿vale? Del Ministerio de Educación, Consejería de Educación, FP, reglada, podemos decir, cuando dicen virtual, se refieren a teleformación. Pero en el ámbito de empleo, del SOC, del SEPE, de Fundae, Sí, cuando hablan virtual es esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Es que en vez de estar todos sentados en un centro físico, estamos cada uno en un sitio. Tiene que haber una herramienta síncrona para que el profesor esté dando la clase y ya los alumnos estén atendiendo en clase, pero no físicamente en el mismo lugar. Tiene que ser sí, síncrono. ¿Cómo se hace esto? A través de herramientas como Zoom, como Teams. Eso es sí, lo que llama Fundae CPSOC virtual. Es verdad que es un lío porque educación, sin embargo, para educación virtual es otra cosa, es teleformación. Entonces, cuando es teleformación y cuando es virtual puede ser teleformación o puede ser eh, vía Zoom. O sea, esto que estamos haciendo ahora. perfecto. Gracias, ya está. Cristina, si vols. Vale. Hola. A ver, yo hago una puntualización, ¿eh? Yo he hecho una pregunta también en la parte de preguntas, pero el SOC, en el caso de la convocatoria de FOAP, ha sustituido, es decir, habla de virtual cuando estamos hablando de teleformación, ¿vale? Correcto. Porque como el dinero viene de la Conferencia Sectorial de Educación y son certificados, ahí sí que hablan de virtual, ¿vale? Es decir, y están hablando de teleformación, ¿vale? Sí. Pero yo lo que sí que un poco, a ver, más que nada, pues que gracias por toda la explicación, que yo creo que a mucha gente le va a ir muy, muy bien, ¿vale? Ya que estás aquí y tenemos la oportunidad, que te lo agradezco, pues sí que me gustaría preguntarte una cosa, Gema. Al final están publicándose cada vez más certificados, ¿no? Y claro, hay muchos centros que ya han hecho un trabajo previo, ¿no? De acreditación de certificados, ¿sí? Entonces, un poco cómo ves tú, ¿no? Cómo vamos a poder asumir a medio, ¿no? O ya más a largo plazo, ¿no? Pues todos estos cambios, es decir, que hay nuevos grados C que se están publicando, ¿no? Y cómo desde DGF pues vais a tomar este nuevo reto, ¿no? Que es, entiendo que habrán algunos nuevos contenidos, todo el que el currículum también se tiene que acabar de ver, ¿no? Pero sí que me gustaría, ya que estás aquí, si nos lo pudieras explicar.
Sí, bueno, realmente, efectivamente, ¿no? Los certificados de personalidad, como los entendíamos de 2013, en 2022 pasaron a ser grados CES. Y ojo, además de grados CES, también hay grados BES y grados AS, que cuelgan de los grados CES. ¿Qué significa? Que a día de hoy hay los centros que estaban acreditados o que están acreditados en certificados de profesionalidad, automáticamente, y eso lo podéis comprobar en el registro de FP, pasan a ser centros que pueden impartir grados C. Aquí hay dos casuísticas que quizá también os suenen o os pueden llegar a afectar, ¿no? Por un lado, que cuando los centros estaban acreditados en certificados de profesionalidad podían tener acuerdos, convenios, porque al final hablamos de teleformación, donde yo puedo impartir un certificado online, pero mis alumnos se van a examinar en el centro de Barcelona. Pero tengo otros alumnos que se van a examinar en el centro, en otro centro que he conveniado, que es la Academia GEMA, que está en Madrid. Porque yo cuando me acredité dije, bueno, si tengo alumnos en Madrid, yo no voy a tener un centro propio, pero tengo un acuerdo con la Academia, con GEMA, que está en Madrid, para que mis alumnos se puedan examinar ahí, porque GEMA es centro acreditado en presencial en ese centro. Ese contexto es una de las cuestiones que es verdad que durante este año entró en vigor el 1 de enero de 2025 y sin embargo no todo el mundo está aplicando. Tanto es así que ahora mismo está la convocatoria estatal de educación 2025 y todavía ahí no está muy claro a qué centros sí le cierran, que solo puedes hacer formación en tu territorio o puedes hacer, porque es teleformación, en otros territorios. Esa es una cuestión. La cuestión territorial, aunque estamos hablando de teleformación o virtual, como lo llama educación, es una cuestión que todavía no está muy claramente definida. Aquí cada uno está haciendo la guerra, bueno, la guerra, entiéndeme, que en Andalucía ha tomado una decisión, Madrid ha tomado otra decisión, bueno, no ha tomado todavía ninguna decisión, Aragón, pues no, ellos siguen como hasta ahora, en el PSOC, que yo sepa, en Cataluña tampoco ha habido ni a favor, o sea, sigue todo como venía estando, como os he enseñado, desde el PSOC te vas al final al SEPE, del SEPE lo pides, y ahí efectivamente no hay un cierre territorial en ese sentido todavía, porque realmente la normativa dice que desde el 1 de enero, para poder impartir un certificado online, tienes que también impartirlo a la vez en presencial, un grado C, ¿vale? Hablo certificados, hablo grados C. ¿Qué significa eso? Pues que la oferta se va a reducir, se reduciría un montón y que efectivamente no habría viabilidad, no se daría cobertura a toda la necesidad que hay de demandantes, de gente que necesitaría cursar un certificado profesional, porque no hay tantos centros. Todo eso ha emanado de la normativa de educación. ¿Por qué? Porque en el ámbito de educación lo normal es que un centro presencial que empieza el curso en septiembre y acaba en junio, además de hacerlo presencial, lo pueda solicitar para hacerlo online, el mismo título. Pero claro, eso lo han extrapolado a los grados CES, que el contexto viene de otro sitio. Y en ese lío y en esa fragmentación, Cristina, ojalá pudiera contestarte, pero aquí cada uno, como pasó con los certificados, cuando pasó del SEPE a cada comunidad autónoma, hubo comunidades autónomas que tomaron un camino, otras se quedaron paradas, otras esperaron a ver qué pasa, otras decidieron que fuera el SEPE que le siguiera gestionando y le dejaron esa tarea. Aquí cada uno, digamos, hizo lo que pudo, ¿no? Y no es homogéneo, por desgracia no lo es, cuando realmente al final los alumnos deben tener el mismo derecho de poder acceder a esa formación, da igual donde vivas, ¿no? Y más cuando hablamos de teleformación, da igual donde vivas, si es una gran ciudad o es en la España vaciada. Pero ya hay un cierto desajuste. En el ámbito de educación en concreto, con los grados CES, AS y BES, es verdad que encima ha habido mucho cambio organizativo. Estaba Clara Sanz, luego Esther Monterrubio, luego llegó Eva Ledo, Maribí que se fue, que vino, estuvo unos meses y se volvió a ir. O sea, la estructura encargada de la gobernanza de la parte de grados A, BES y CES, bueno, de todos los grados, pero en concreto que es el que más cambia, o el que más tenía que cambiar, o el que más te tenía que reordenar, y donde sí había una fecha, que era 1 de enero de 2025, como ha habido tanto cambio también interno dentro de lo que es el gabinete de la Secretaría de Estado, pues no hay avances. No hay avances más allá de la obligación que tienen de tener que conseguir cuantos más alumnos mejor con formación acreditada. Ese es su objetivo.
porque lo marca Europa, por las cifras, por un montón de cuestiones. Y ahí, a partir de ahí sacan convocatorias, permiten que las comunidades autónomas continúen dando títulos de Felipe VI Rey de España porque necesitan esas estadísticas. Pero verdaderamente el cambio todavía no está maduro. Yo la semana pasada estuve en Fundae en un contexto que estaban los agentes sociales y ni siquiera los agentes sociales veían que eso fuera a llegar a ningún lado. Los agentes sociales, tanto en la patronal como los sindicatos, ven que en toda esta fragmentación que antes pendaba del SEPE, luego del SEPE de las comunidades autónomas, ahora del SEPE, bueno, del Ministerio de Trabajo y Educación. Educación, consejerías, comunidades autónomas y de ahí a los centros. Se ha fragmentado tanto que la gobernanza es más compleja, es más difícil. Y entonces, de momento han tirado por la calle de en medio, lo que estaba aquí en el registro de centros también va a estar en el registro de FP, que es un poco lo que está sucediendo, y a partir de ahí la oferta que sigue manteniendo es SEPE con sus especialidades formativas, que te dan cierto reconocimiento o una cierta acreditación, y Ministerio de Educación con los grados C, aunque sabemos que sigue habiendo iniciativas que vienen financiadas con cargo a fondos de empleo a través de las comunidades autónomas, que siguen llamándolo certificados de profesionalidad y que siguen pudiendo optar los centros que están acreditados desde hace años o impartiendo un certificado que, aunque ya está publicado con grado C y tiene incluso otras horas, se sigue impartiendo aquí y el título se sigue dando a día de hoy. Yo no sé mañana. Nosotros la oferta, ya llevamos tiempo trabajando con las editoriales y hay editoriales que ya tienen creado el contenido ligado a la cualificación, que al final es el grado C, pero no deja de ser el contenido ligado a una cualificación, no para abordar un proceso de acreditación, de validación, porque a día de hoy sigue siendo la UNED la que evalúa, sigue siendo Telefónica la que evalúa y sigue siendo el mismo mecanismo que se creó en 2015, por el que un centro puede conseguir una acreditación. Es un terreno que, Cristina, tú que llevas muchos años como yo, no es la primera vez que hemos vivido. Entonces, a veces ha pasado que cuando ponían una fecha luego han dado prórrogas y se ha quedado el sistema pero cerrado y nadie más puede entrar. Y en esa experiencia, pues yo como de jefe, ¿qué os puedo decir? Pues que os acreditéis de escribir cuanto antes, porque si ya estáis dentro del cesto, lo que bueno que os puede pasar es que os lo pasen. Cuando eras centro acreditado en certificado, pues ahora eres centro acreditado en grado C. Y cuando eras centro inscrito, pues sigues siendo centro inscrito. Y cuando eras grado C, pues también eres grados A y B, los que pendan de ese grado C. Que lo heredes, porque esto ha pasado y de alguna manera entiendo que es lo que tiene muchas posibilidades que ocurra. Y esto os lo digo como Gema, porque entiendo que la administración, si no, se queda sin recursos. La red pública no puede dar cabida a toda la demanda. O sea, no hay centros en toda España de la red pública o de FP para poder acoger a toda la demanda que puede haber y que tiene que haber de microcredenciales de grados A, de grados B o de grados C, para que la gente pueda conseguir su título oficial, con ese reconocimiento oficial y esa validez de titulación del Ministerio de Educación, que el mismo que tendrías luego si es un grado B o un grado A. Yo, por una parte, de lógica, y es verdad, Cristina, que hubo a principios de este año, en marzo, que se amenazaba con que eso se iba a cerrar. Y fijaos que esto también afecta, no sé si alguien de los que estáis aquí utilizáis estáis acreditados en certificados, utilizáis la acreditación para impartir formación en la alternancia, los antiguos contratos de aprendizaje. Si eso cerraba, esa iniciativa, que es uno de los 5 contratos que están en la ley laboral ahora mismo, es que se caía, porque como entonces nadie puede hacer ese tipo de contratos, porque no hay centros en España o titulación de para poder acoger a eso. Porque si tengo que estar haciéndolo en presencial, si tengo que ser centro FP, o sea, no tenía. Entonces lo han parado. Amenazaron con que lo iban a cerrar, se dieron cuenta de, oye, que está la iniciativa del contrato de alternancia. Entonces se quedó ahí parado, pero al final es un limbo entre empleo, que eso no lo quiere parar, y educación de ya, pero es que yo esto lo estoy viendo como formación reglada, mis profesores, los docentes, la plantilla,
los recursos, las instalaciones, que tengo que tener una biblioteca, que tengo que tener... Y claro, es que va de otra cosa, todavía no se ha conciliado. Y yo lo único que identifico es que se acabará conciliando por el interés del sector, pero que será un camino que haya que andar y que ni será todo como pensamos, ni no será nada. Evolución tiene que haber porque realmente es necesario para todos. No sé si te he Ok, contestado, la verdad. sí, sí. Me has contestado Ampliamente, más, creo. ampliamente. Mil gracias, Gemma. Nada, Cristina, Té una siempre. pregunta a l'Estrella, Estrella, sí. sí, si vols que Sí, una... hola, Pues, bon dia, em sentiu bé? Vale, soc l'Estrella Qualitat. Mira, tenim una en pregunta castellà, sisplau, si pot ser. que potser ja heu contestat al principi de la xerrada, vale? Però era Estrella, saber... la Gemma no t'entendrà en català. Ay, perdón, Lo Gema, siento, Estrella. discúlpame. Vale, primero decir que igual ya al principio de la charrada pues ya hemos resuelto esta duda, pero es para confirmarlo. Queremos saber si desde DGF también existe el servicio este de acompañamiento en la gestión de la inscripción como entidad acreditada para poder hacer la teleformación, que he visto que habías puesto perfectamente toda la guía, pero no sé si DGT también pues te acompaña en esto o ayuda Sí. a la hora de contratar el servicio, digamos. Sí, o sea, realmente es un proceso muy simple, o sea, pero vamos, que pues si lo necesitáis, yo quedamos, compartimos pantalla y os vamos pasando por los pasos, os vamos diciendo los datos que hay que rellenar, y porque sí que es con firma digital, o sea, lo tiene que hacer el centro con firma Sí, sí, digital, sí. entonces no lo podemos hacer nosotros, pero sí que os ayudamos, acompañamos, incluso eso, quedamos, compartimos pantalla y os vamos ayudando durante Que los entiendo, pasos de la Gema, primera solicitud. entiendo que al ser DGT, pues el SOC ya sabe que es una Sí, plataforma, ¿no? Que está totalmente pues sí, acreditada y que cumple todos los requisitos y demás, y que será mucho más sencillo tener esta acreditación con sí. vosotros que hacerlo de forma pues Sí, no sé si has unilateral. conseguido ver, Estrella, que hay como un validador. En el proceso de inscripción hay un validador que pasa, digamos, en la solicitud, Sí, conecta sí, he con la visto plataforma. las... Ese validador nos lo tenemos hipertestado, ya no solamente para pasar la acreditación o la inscripción, que al final es como una carcasa, ¿no? Lo que comprueba son X datos. Nosotros tenemos un montón de centros a nivel nacional que imparten en iniciativa privada, ¿vale? Iniciativa privada, Ujú. certificados online, y ahí sí es obligatorio impartir de acuerdo al SOAP. ¿Para qué? Para que cuando los alumnos terminan pueden ir al servicio Sí. provincial a solicitar su título, ¿no? De Felipe VI Rey de España, que os decía. Y entiendo que Porque quizá también el periodo sea más, o sea, que sea de forma más rápida al hacerlo a través de una plataforma como DGT. sí, o sea, en la parte de certificados sí, y en la parte de inscripción del PRL sí. O sea, ahí, si dais el paso y os queréis inscribir para impartir, yo os diría que a lo mejor en el plazo de una semana, de 2 semanas, podéis estar, ya tenéis la plataforma, podéis inscribiros, incluso podéis empezar a impartir. O sea Vale, vale, que, porque perfecto. realmente, y ahí también nos vamos a acompañar. Tenemos un departamento de atención online, nosotros mismos atención al cliente. O sea, nos interesa que hagáis las cosas bien y con seguridad. A nosotros nos gusta daros paz, sobre todo cuando no lo habéis hecho nunca, ¿no? Para que realmente tengáis garantía, ¿no? De que va a ir todo bien. Vale, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Hay una Tenemos una pregunta... Sí, tu mateix, Pol. que pregunta Belén que si tú impartes en teleformación, eso no exime de que haya un tutor detrás, no que tú hayas de contratar para que haga. Dice bueno, lo has explicado antes, pero sí, que realmente no puedes tener solo el curso de teleformación y que no esté tutorizado, entiendo, ¿no? Eso os lo intentaré plasmar en una de las diapos, porque realmente es un tema muy crítico, muy crítico. Yo en todas las jornadas que voy, en todas las mesas de trabajo, recurrentemente, la administración, sea la que sea, el tutor es una persona humana, no es un chatbot, no es una IA, no es demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que dentro de lo que es, sobre todo cuando hablamos de formación financiada, al final te financian horas de formación y tú cuando contratas al profe le contratas por esas horas, ¿no? En la parte de tutor lo mismo, en teleformación tienes que contratar o tener a un profesor disponible en esas horas. Si el curso tiene 30 horas y son 5 horas al día, pues esas 5 horas el profesor tiene que estar conectado para contestar a los alumnos. Es cierto que un tutor puede estar conectado en este curso, en otro curso más, en ese mismo periodo, porque hay un límite de alumnos. Pero realmente por eso os he querido trasladar la importancia de que
en esas horas, como poco, pues un mensaje en el foro, un mensaje a un alumno, lo has hecho muy bien, te doy feedback, has sacado un 8, fenomenal. 4 registros durante esa tutorización os va a permitir demostrar que la función tutorial ha existido y que es una persona, un usuario quien lo ha hecho, no un correo que se ha mandado a todo el mundo el mismo, no un elemento, un dinamizador, no un chatbot, no una IA que automáticamente manda mensajes, no. Algo, o sea, realmente el tutor es fundamental. Cuando hablamos de Fundae, hablamos de SEPE, hablamos de educación, pensad que el curso tiene unas horas en teleformación y durante esas horas tiene que haber un tutor, de la misma manera que en presencial, durante esas horas hay un profesor. En presencial es fácil, el profesor está en la subsala, tiene que estar físicamente. En teleformación es la que tiene que estar conectado y cómo demostrar eso no es un poco lo que os decía. Pero bueno, aquí os vamos a ayudar porque realmente queremos evitar que tengáis cualquier disgusto y ahí incluso nuestra herramienta Manager, que está ligada, digamos, a la plataforma, también os muestra si los tutores se están conectando, si están conectando en el horario, sino para que esos riesgos también los tengáis por lo menos contemplados, ¿no? Y antes de que finalice el curso podáis siempre poner las cosas bien, ¿no? Que vaya todo bien. Pero una pregunta, Gemma, relacionada con esto. O sea, en lo que se miran, entiendo que es que el profesor tenga un dinamismo y conteste. ¿Se fijan que sea en ese horario? O sea, si tú has puesto que es de 9 a 1 y contesta a las 3, ¿eso qué? Entiendo que no habría de haber problema, ¿no? ¿O sí? Claro, ahí hasta ahora, si existe, o sea, si son, o sea, entiéndeme, cuando ha habido requerimientos, uno de los informes que tenemos en la plataforma que es de mensajes intercambiados, ahí sí ha habido mensajes de persona a persona, yo qué sé. Muy bien, Paul, has sacado un 8, o sea, es un mensaje que yo no he puesto. Muy bien a todos, o sea, muy bien, has hecho muy bien, te animo a continuar. Y ese mismo mensaje está en Paul, en Cristina, en Estrella, en todo el mundo, ¿no? Pues dices, bueno, a ver en qué horario lo ha hecho, porque al final, pues no es una función tutorial como tal, ha hecho una dinamización. Pero si hay mensajes de este tipo, no suelen meterse en el horario. De hecho, se sobreentiende que, bueno, que en teleformación, igual que el alumno puede entrar a cualquier hora, pero el tutor puede estar a cualquier hora. Pero en ese horario tiene que estar disponible. En teoría, si un alumno en ese horario pregunta, en ese horario el tutor debería contestar, no 2 días después, ¿vale? Porque el profesor tiene que estar disponible en ese periodo, porque para eso se le ha contratado y de alguna manera cuando hagáis la justificación económica presentaréis que el profesor estuvo de tal día a tal otro, en tal horario y que el precio hora que se imputa de coste directo, en el caso de la formación, es este, ¿no? Ahí es verdad que hasta ahora no han entrado mucho, pero eso sí hemos tenido algún centro que se lo han pedido. Igual que no han entrado mucho en el tema de las IPs de los alumnos, que es otra cuestión que puede decir que más le da la IP del alumno. Bueno, pues sí que hay cuestiones que cuando ven cosas raras en la tutorización, ven cosas raras en el sistema de evaluación o en las conexiones, ven cosas raras. Entonces ya siguen pidiendo más datos y uno puede ser incluso de dónde se conectaron los alumnos. Si tenemos experiencia de que si se muestra que todos los alumnos han conectado de la misma IP, que también en la misma IP que se ha conectado el profesor, pues es un poco sospechoso, ¿no? Es como entonces ha sido un robot quien ha estado haciendo todos esos registros, no ha sido cada persona en su lugar. Eh, la teoría es la misma, ¿no? Pues que los alumnos cada uno deberían tener una IP distinta, que puede ser que un día se conecten desde el centro todos a la vez, el profesor también, pero no es habitual que todas las conexiones de todos los alumnos durante todo el curso sean desde la misma IP, en el mismo periodo, como que puede parecer que se ha automatizado. Ese fue el caso Anieri que pasó aquí en Madrid, no sé si os suena, que era un robot el que generaba los registros en las plataformas de los usuarios que estaban matriculados y ahí se vio que también puede haber cierto fraude en ese aspecto. La mejor manera, Paul, es que el profesor esté conectado en ese horario, en el horario que supuestamente está contratado, porque es el horario que tiene que estar disponible. Eso es lo ideal. Y si no, pues que haya alguien que en ese horario, con el usuario tutor, le ayude a hacer esa gestión, ¿vale? Pero que acceda a la plataforma si es Paul el profesor, con el usuario de Paul, no con otro usuario que no es Paul. Vale, perfecto. Yo creo que ya no hay ninguna pregunta más. Nada, Gemma, muchísimas gracias por la explicación.
la verdad que creo que ha sido de utilidad. I nada, doncs també gràcies a tothom per haver assistit. També, si teniu qualsevol dubte, teniu les dades de contacte, també us les tornarem a passar per mail.